Como decíamos, esta es la quinta edición. El proyecto, bueno, es la cuarta, pero es el quinto año. El proyecto Libera inició en 2017 y su primer metro cuadrado fue el de la naturaleza, que será en junio. Eh, Básicamente, venimos organizando 4 metros cuadrados a lo largo del año, donde lo que buscamos es recoger no solo basura, sino sobre todo recoger datos. Para ello se necesita aplicar una metodología científica que no es muy complicada, pero que creíamos conveniente de tener una pequeña formación. Más que nada, estas formaciones son muy útiles para resolver dudas, porque luego la información, tenéis incluso vídeos de otras formaciones subidas a la web, incluso manuales en PDF, donde lo podéis consultar mucho más detalladamente. Sí que si no lo tenéis, si queréis aprovechar esta introducción para descargaros la app del ITER, luego cuando entremos en la caracterización, igual os es más útil si la tenéis ya instalada en la mano. Así que nada, arrancamos. Entiendo que ya todos los que estáis aquí conocéis lo que es la palabra basuraleza, pero cuando empezamos el proyecto hace 5 años, el primer déficit que identificamos es que ni siquiera existía una palabra que definiera el problema, ¿no? Sí que lo había en inglés, que es littering, que viene de utilizar la palabra litter, que es basura, y generando el verbo, ¿no?, con el ing. Eh, y nos dimos cuenta que si lo que buscábamos era trasladar un problema que existía en el medio ambiente a la ciudadanía, necesitábamos utilizar las herramientas que utiliza la sociedad para comunicar, ¿no?, que en este caso es la palabra. Dimos con la palabra basuraleza, que consiste en basura y la verdad que está funcionando muy bien. Se está utilizando muchos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, y hay intencionalidad y peticiones porque que se recoja oficialmente por la RAE y la Fondeu. Más allá de que se consiga esto o no, el éxito es que cada vez se utilice más esta palabra y eso quiere decir que se estará poniendo foco en un problema que consideramos que es relevante ponerle foco. Vamos a ver por qué, ¿no? Simplemente para que cuando me escucháis decir la palabra basuraleza, lo que estoy refiriéndome son a residuos sólidos abandonados en entornos naturales. Residuos sólidos manufacturados por el ser humano, es decir, no incluimos allí residuos líquidos, por ejemplo, vertidos líquidos, ni residuos sólidos que pudieran venir pues, de una mina, por ejemplo, mineral o piedra o alguna cuestión así. Bien, dicho eso, hay suficientes restos plásticos en todo el mundo para cubrir por completo un país 4 veces más grande que España. Empezamos con esta diapositiva para que nos hagamos una idea de la magnitud. Hemos hablado de basuraleza. La basuraleza no solo son plásticos, sí que acabamos de nombrar ya plástico, que es lo que está en la mente de todos, porque vamos a ver que es el elemento más habitual que encontramos en la naturaleza. La basuraleza no solo son restos que contengan plásticos, de hecho, en cuanto a toxicidad, el plástico es uno de los elementos más tóxicos que podemos encontrar en forma de basuraleza. Pensemos, por ejemplo, en pilas o materiales que pudieran contener metales pesados o algún tipo de tóxico, ¿no?, más allá de los plásticos, que luego veremos que tienen muchos problemas, pero no tanto la toxicidad del material como tal. Bien, si hablamos de impactos en la basuraleza, de la basuraleza en entornos naturales, nos parecía interesante dar unas pequeñas pinceladas. No quiero ocupar más de 20 minutos en esto, pero sí para que entendiéramos por qué es importante esto que estamos haciendo, ¿no? Porque estas recogidas no solo sirven para dejar un entorno más bonito desde un punto de vista estético, sino desde un punto de vista de conservación, porque es importante. Podemos resumir y luego vamos a ir viendo algunos ejemplos concretos en algunos problemas que produce la basuraleza, como por ejemplo contaminación de suelos y aguas, destrucción de hábitat, incendios, ahora veremos algunos casos, y extinción de especies. Al final, pues todos los daños que hagamos al medio conlleva también el daño o la extinción, ¿no?, o la merma de la biodiversidad de los entornos. Vamos a empezar ya con algunos datos en concreto. Ya os adelanto que en las caracterizaciones que venimos haciendo, uno de los elementos más comunes que encontramos son las colillas. Se fabrican anualmente 6 billones de los nuestros, es decir, millones de cigarros en el planeta, de los cuales se estiman que 4,5 acaban abandonados en entornos naturales o en vertederos, ¿no? La colilla como tal, aunque parece que está hecha de un material biodegradable, no es así. Están hechos de un polímero plástico que es el acetato de celulosa, en concreto el 80%. Hay un 20% de materiales que sí que están haciendo con materiales biodegradables, lo cual creo que se aleja mucho de ser la solución, y ahora comentamos por qué. Pero bueno, lo que es la colilla en sí, al ser un polímero plástico, pues no es biodegradable y tarda unos 10 años en degradarse. No tanto como otros polímeros, pero bueno, no desaparece en la naturaleza de la noche a la mañana, ¿no?
Una sola colilla puede contener hasta 400 sustancias tóxicas que pueden contaminar 50 de agua dulce o 8 litros en caso de mar por cuestiones de osmosis, ¿no? Donde es más complicado el intercambio de algunos contaminantes. Por esto precisamente decíamos que la solución no reside en cambiar el tipo de filtro por un material que sea biodegradable. De hecho, incluso lo puede agravar, porque lo que puedes hacer es que incentivar a la gente que la abandone por el hecho de que es biodegradable, cuando realmente el daño lo producen estas sustancias tóxicas, ¿no? Muchas de ellas metales pesados como el cadmio y el arsénico, que son bioacumulables y que generan pues problemas o impactos severos en la fauna, en la flora también. El impacto de la basuraleza, podemos otros ejemplos con colillas. Solo en Australia, en la década de los 90, en 10 años, se calcula que más de 4.500 incendios se originaron por colillas mal apagadas en la naturaleza, ¿no? Esto sucede mucho, sobre todo en entornos de cunetas, donde los conductores arrojan las colillas. Hay muchas campañas, sobre todo en países como el nuestro, donde los incendios es un problema en la época estival. Eh, y ves que más o menos funciona porque el ciudadano medio sí que suele pisar la colilla cuando la tira o enterrarla debajo de tierra, pero igual todavía no les hemos contado todos estos efectos o esta cantidad de tóxicos que contiene, que independientemente de la posibilidad de incendio, y ahí tenemos mucho trabajo desde un punto de vista de la educación ambiental, ¿no? Para intentar que no se abandone este producto. Si hablamos de plásticos en general, 8 millones de toneladas de plástico llegan cada año a los océanos de todo el mundo. Existen en el Pacífico, bueno, no solo en el Pacífico, hay como 6 grandes giros, pero que realmente hay muchos más pequeños, pero existen como lo que se denominan islas de plástico. Debido a las corrientes oceánicas, el plástico es un material con poca densidad y muchos, no todos, se estima que el 75% de los plásticos que llegan al mar están o en forma de microplásticos o en fondos marinos, pero sí que hay un 25% que flota. Y este 25%, por siguiendo corrientes oceánicas, se suelen concentrar en algunas áreas determinadas donde la densidad de estos residuos es mayor, ¿no? En concreto, se habla de una gran isla en el Pacífico, realmente hay dos, que por extensión es la más grande, ¿no? Se habla de una extensión como varios países de Europa Central. Sí que, no pensemos en esto como una isla en la que tú puedes ponerte por encima a andar, ¿no? No es como tal una isla, lo que es un aumento de la densidad que con satélite se ve fácilmente, y si estás en mitad de ella, pues conseguirías encontrar un mayor número de plásticos por metro cuadrado, ¿no? Hay algunos estudios y algunas iniciativas interesantes, podéis chequear por internet para intentar recoger estos plásticos y darles una segunda vida, pero bueno, al final son iniciativas muy costosas y que tienen casi más capacidad desde un punto de vista de sensibilización que realmente la reducción del impacto que van a hacer, por lo que hemos hablado, ¿no? La mayor parte de los plásticos están en forma de microplásticos y en fondos marinos, y aquí simplemente estaríamos recogiendo pues una pequeña parte de todo lo que estamos emitiendo, ¿no? Bien, más de 1 millón de aves marinas, que esto es al final lo que nos preocupa, y 100.000 mamíferos marinos y tortugas mueren cada año por enredos o ingesta de basuras marinas. Estos son estimaciones de la ONU. Imaginaos que son datos muy complejos de analizar, y estamos hablando de estimaciones a nivel mundial en todo el planeta. Ahí tenéis un alcatraz, el pobre que se ha enredado con un artilugio de pesca. Esto es muy, muy común. Por resumirlo en pocas palabras, se puede hablar como de dos principales impactos de los residuos plásticos en la fauna, ¿no? Sobre todo en fauna marina. El primero son los enredos, hasta tal punto que hay una terminología que es la pesca fantasma, que hace alusión a todos estos millones de peces, tortugas, aves que perecen todos los años capturados por el bycatch, por estos artilugios de pesca abandonados o malas artes de pesca empleadas de forma no sostenible en todos los mares y océanos, ¿no? Estos enredos, pues evidentemente, como se ve en la foto, imposibilitan muchas veces al animal la movilidad, o incluso pues, se ahogan al quedar enganchados en ellos, ¿no? Otro segundo tipo de daño sería la ingesta. Normalmente las aves no tienen el sentido del olfato muy desarrollado, pero curiosamente las marinas en concreto sí.
Se ha demostrado, hay estudios que demuestran que la descomposición del plástico, la fragmentación, luego ya veremos cómo se degrada el plástico, emite una sustancia que es el dimetilsulfuro, que se parece, que es la misma sustancia que emiten algunas algas y algunos procesos metabólicos de bacterias marinas. Por lo que al final las aves lo acaban ingiriendo porque les huele a comida, vamos, lo identifican como alimento. Si los plásticos son duros y el polímero suelen tener partes cortantes, suelen generar incisiones en el tracto digestivo que conllevan muertes muchas veces pues, por infecciones, ¿no? Y en el caso de que ingieran gomas o plásticos blandos, muchas veces se obstruyen las vías respiratorias, causando la muerte por asfixia. En el caso de como los famosos imágenes de Albat, donde lo que ingieren es una gran cantidad, pueden llegar a morir incluso por inanición por el volumen masivo de plásticos que ingieren. Y el otro, dentro de este grupo de ingesta de plásticos, podríamos estar hablando también de la ingesta de microplásticos, que luego vamos a explicar un poquito lo que son los microplásticos, así que lo dejamos un poquito luego para el final. Eh, los, los efectos que tiene la basuraleza no solo son efectos enfocados al impacto ambiental. De hecho, muchas veces desde entidades ambientales como la nuestra pecamos de un sesgo que es creer que todo el mundo tiene una sensibilización hacia la naturaleza como la tenemos nosotros, ¿no? Y eso es un error. De tal forma que cuando se diseñan campañas de sensibilización, siempre es interesante buscar impactos que evidencien ese efecto boomerang, ¿no? Que tiene la naturaleza, que es cuando le generas un daño a cualquier entorno ambiental, acabamos recibiendo ese daño en forma también de impactos de salud y de impactos económicos. De tal forma que aquel que no se ve muy em, sensibilizado, por decirlo así, con los impactos ambientales, igual sí que les preocupa más los impactos que pueda tener en salud o los impactos que pueda tener su bolsillo, ¿no? Bien, pues hay estudios que ya evidencian, en concreto un estudio de una universidad austriaca, son estudios preliminares, pero se está trabajando mucho en esta hora, evidencian la presencia de microplásticos y de plásticos, o sea, tanto en heces de fragmentos plásticos como en orina de metabolitos procedentes del plástico en poblaciones humanas. Sí, se ha hecho un estudio en diferentes poblaciones en los 5 continentes y todos ellos evidencian presencia. Lo que todavía no hay son estudios que evidencien una relación causa-efecto entre aumento de enfermedad y la presencia de estos plásticos, que sin duda pues, se publicarán y ya sabéis que estamos expuestos a muchos factores ambientales, lo cual es complicado un efecto de una causa en concreto, pero estoy seguro que en los próximos años pues, habrá muchas publicaciones en este sentido, ¿no? Normalmente la mayor parte de estudios que se hacen en fauna, no en humanos, se hacen en mar por la cantidad de microplásticos que hay y que parece ser que es por ahí por donde pudiéramos estar ingiriendo más estos pequeños fragmentos de plástico, aunque muchas veces simplemente con estar expuesto a fibras sintéticas de la ropa o a mascar chicle o a todos aquellos polímeros plásticos que nos rodean, también estamos ingiriéndolos de alguna forma, ¿no? Bien, hemos dicho que los plásticos no son biodegradables. Eso quiere decir que no hay ningún organismo, bueno, ninguno no, pero hay muy pocos organismos naturales que sean capaces de alimentarse de ellos, de metabolizarlos. Sabéis que los plásticos son polímeros con cadenas de carbono, por lo que potencialmente de hecho, se pueden combustir, se podrían metabolizar, pero precisamente están fabricados de tal manera que sus estructuras moleculares son muy resistentes a la degradación. Por ello, que se diga que no es biodegradable. Que no sea biodegradable no quiere decir que no sean degradables. De hecho, los plásticos tienen muchas bondades, entre ellas bondades mecánicas, porque se fabrican precisamente con este sentido. Son muy ligeros, son muy resistentes. Y estas bondades mecánicas muchas veces son sus problemas en el medio ambiente. Precisamente la ligereza, que hace que se muevan plásticos de un sitio a otro, y la resistencia, que hace que persistan en el medio ambiente, ¿no? Dicho esto, a mí me gusta siempre en estas sesiones intentar no fomentar la demonización del plástico porque además creo que no vamos a conseguir objetivos por ese camino. Creo que el plástico es un elemento muy necesario en nuestras vidas. La abundancia de él reside en la abundancia de petróleo que consumimos, ya que un 18% de cada barril potencialmente se puede convertir en plástico.
esa disponibilidad de material nos hace que lo hayamos generalizado y utilizado para todo. Y creo que estamos en ese momento de repensar que el plástico es algo muy necesario para la humanidad y que debemos utilizarlo bien. Por lo tanto, hay que repensar mucho los usos del plástico, sobre todo poner el foco, como se está poniendo, en los single-use plastics, los plásticos de un solo uso, e intentar que ese material, que cada vez va a ser más escaso en un futuro, puedan seguir siendo usados por generaciones futuras, ¿no? Pensad, por ejemplo, qué se haría en el mundo de farmacéuticos sin plásticos, ahora mismo que ha venido, por ejemplo, una pandemia. O pensar en cómo sería la aviación sin polímeros plásticos. O, por ejemplo, yo ahora tengo unas lentillas que me facilitan mucho la vida gracias a que existen unos polímeros plásticos, ¿no? Por lo que yo creo que lo que tenemos que repensar más que el material es el uso que le estamos dando al material y no caer tanto, ya digo, en la demonización. A título ambiental, el plástico en sí no suele ser, son moléculas muy resistentes, interaccionan muy poco con el medio ambiente porque están fabricadas así, por lo que no suelen tener capacidades tóxicas. El plástico en sí, lo que sí que puede tener propiedades tóxicas son la cantidad de aditivos, que hay un montón, que se les añade muchas veces pues, para darle color, para darle flexibilidad, para impedir el paso de los rayos ultravioletas, para retardar las llamas. Todos estos, y hay algunos en concreto que ya se han legislado y se han prohibido, sí que son susceptibles. Sobre todo se ha evidenciado problemas endocrinos, son disruptores endocrinos algunos de ellos y potencialmente cancerígenos algunos otros, ¿vale? Pero lo que es la molécula plástica en sí no tiene efectos tóxicos mayoritariamente para la vida, ¿no? Y por último, lo que estábamos hablando de los impactos económicos. Se estima que cada buque pesquero pierde 18.000 euros al año de media por esta pesca fantasma, que al final es una merma en la capacidad de pesca, ¿no? Que luego lo vemos nosotros también, evidentemente, agravado en un aumento de precios del pescado, ¿no? Y por último, más en países como los nuestros, donde la actividad turística es muy importante, hay un sobrecoste, sobre todo en época estival, para limpieza de playas, de todo aquello que nos vomita el mar, donde se estima que Estados Unidos se gasta 11 millones de euros, de dólares al año en limpiezas y Europa 5 millones de euros, ¿no? Básicamente esto sale de nuestros bolsillos también vía impuestos. Bien, antes de terminar, simplemente, como os he nombrado los microplásticos, imagino que muchos estaréis familiarizados, pero un poquito para que sepáis a qué nos estamos refiriendo. Hemos dicho que el plástico no es biodegradable, pero sí es degradable, sobre todo por acción de la radiación ultravioleta. Donde tenemos un plástico grande, se van fragmentando en plásticos más pequeños. Cuando esos plásticos pequeños eh, adquieren un tamaño menor a 5 milímetros, hablamos de microplásticos. Los microplásticos están esparcidos por todos los mares y océanos como si fuera una sopa, elementos en suspensión, y tienen también tienen problemas ambientales asociados sobre todo a animales filtradores como cetáceos que los consumen, no son capaces de diferenciarlo del krill. Y luego hay estudios que avalan, al ser muy pequeños en tamaño y en masa, obtienen una relación específica, una superficie específica muy alta. Esto facilita que muchos organismos unicelulares, muchos patógenos, se adhieran a estos microplásticos de tal forma que lo utilizan como una especie de vector, como una especie de barco, que se ven movidos por corrientes oceánicos, de tal forma que hay patógenos que están colonizando diferentes áreas geográficas de los mares, océanos, debido a la presencia de estos microplásticos, ¿vale? Como un impacto ambiental más que se puede asociar. Sin meternos mucho al lío de esto, si queréis más información luego la paso, pero bueno, se hablan de dos tipos de microplásticos, primarios y secundarios. Primarios son los que emitimos ya así al medio ambiente, por ejemplo, todo el desgaste de ruedas. Cada vez que cambiamos la rueda, las cambiamos porque se va desdibujando el dibujo. Eso quiere decir que hay una fracción de la rueda que se ha degradado. Eso normalmente en las carreteras con la lluvia va a pasar al alcantarillado y acaba en los mares. Esas pequeñas fracciones de caucho son microplásticos. También las fibras sintéticas, cada vez que ponemos una lavadora, pues se desprenden muchos microplásticos. Se llaman primarios porque se desprenden ya al medio ambiente directamente en este tamaño. Las pinturas de los barcos también, una fuente de microplásticos. Y luego estarían los secundarios, que son los mayoritarios. Las estimaciones calculan entre un 70 y un 90% de los microplásticos que hay en el mar son de este tipo, de los secundarios, y el resto serían los primarios.
Los secundarios son los que estamos hablando, un plástico grande que por acción de la radiación ultravioleta, sobre todo, se van degradando en plásticos más chiquititos. Para que veáis lo normalizado, lo normal que encontramos la basuraleza en nuestros espacios naturales, os invito a que hagáis un ejercicio metiéndonos en Street View. Eh, Os aseguro que tristemente no vais a tener que avanzar muchos metros en la carretera en la que queráis para encontrar imágenes como esta, ¿no? Las cunetas es una de las vías de entrada de residuos más habitual. Y hay veces que estamos tan familiarizados que nos cuesta mucho incluso identificarlos, está casi mimetizados en el entorno, ¿no? Evidentemente, justo el proyecto Libera también nace para esto, para cada vez que veamos este tipo de imágenes, no pensemos que simplemente está afeando la foto, está generando un daño estético, sino que realmente hay detrás un daño ambiental, ¿no? Y por eso este tipo de sesiones y por eso nos parecía interesante compartir con vosotros este breve resumen para que dé sentido más, si cabe, a las acciones que vais a llevar a cabo durante las próximas 2 semanas, ¿no? Bien, muy rápidamente, soluciones, seguramente a nivel internacional estaréis escuchando mucho hablar de economía circular. Esto es como el desarrollo sostenible cuando yo empecé a estudiar, que todo el mundo lo tenía en boca y nadie sabía muy bien qué era, pues no va a pasar igual con economía circular. Básicamente, el objetivo y la agenda marcada a nivel político y empresarial es pasar de una economía lineal, es decir, dejar de producir adquiriendo recursos con la que generamos productos y que eso se convierta en un residuo, sino que el residuo sea en sí el producto volviendo a entrar en la cadena productiva de forma cíclica, ¿no? Pasar de ese modelo a la izquierda que tenemos a la derecha. Si nos ponemos a pensar, imaginaos las implicaciones que eso tiene de modelo de producción y consumo bestial, ¿no? Pero bueno, esta es la hoja de ruta marcada, ojalá se consigan objetivos a nivel político y a nivel empresarial, ¿no? Que al final pues fomentará vendrá para el bien de todos. Y a nivel un poquito más micro de qué es lo que nosotros podemos hacer para encontrar soluciones, seguro que habéis oído hablar la famosa regla de las 3 R, ¿no? Siempre que hablamos de residuos sale a relucir. Simplemente decir que esta regla de las 3 R muchas veces no nos cuenta bien. Esta regla de las 3 R emana de una directiva europea de 1997, donde esta directiva insta a los Estados miembros a poner en marcha políticas que fomenten esta jerarquía, y esto es importante, jerarquía de acción, ¿no? Donde se debería priorizar la reducción, posteriormente la reutilización y todo aquello que no hemos sido capaces de reducir, reutilizar, reciclarlo, ¿no? Esto tiene sentido, no hay mejor residuo que el que no se genera. De tal forma que yo creo que estamos justo en este impasse en el que debemos ser conscientes de si estamos ante un modelo que es erróneo, que no es sostenible, porque estamos consumiendo más recursos de los que el planeta es capaz de generar, gracias a este modelo de producción y consumo en el que nos hemos visto inmersos en los últimos 200 años, creo que es momento de pensar si tiene sentido seguir consumiendo a este volumen y a esta velocidad, ¿no? A título individual y a título colectivo. Si necesitamos consumir la cantidad de móviles que hacemos, la cantidad de ropa, lo podemos aplicar a cualquier otra cosa. Ya dejo que cada uno de vosotros le deis una pensada. Pero la reducción es fundamental, no va a haber otra vía y creo que es fundamental poner el foco ahí, porque dentro del sistema es mucho más sencillo centrarnos en la última R, que es vital, que es el reciclaje, porque de alguna forma mantiene el status quo. Pero creo que como sociedad llegamos a un momento en el que tenemos que reforzar esas 2 primeras Rs que han estado un poco olvidadas, ¿no? Y por último, la reutilización, que pues, también no voy a poner ningún ejemplo porque los tendréis todo en mentes, pero bueno, economías mucho más basadas en mercancías de segunda mano, ese tipo de cuestiones, pues también creo que es el camino que tendremos que tomar entre todos. Bien, y por último, simplemente decir que el proyecto Libera propone una cuarta R. Habéis visto un montón de proyectos que proponen más R, pues nosotros no íbamos a ser menos, que es la de recoger, pero no recoger residuos de la naturaleza, sino recoger datos. Evidentemente, ya que estamos, nos llevamos los residuos también, pero recoger residuos sin atajar el problema en su origen es como si tenemos una inundación en casa porque nos hemos dejado la bañera y el grifo corriendo y lo primero que hacemos es destaponar la bañera antes de cerrar el grifo, ¿no? No tiene ningún sentido. Lo primero que tenemos que hacer es cerrar el grifo y luego ya veremos qué hacemos con lo otro. Por ello, creemos que la recogida de datos tiene un efecto mucho más orientado a ese cerrar el grifo.
ya que con esos datos se pueden generar campañas de sensibilización y campañas de ciencia que evidencien que esto es un problema ambiental. Sin meterme mucho en esto porque no nos da el tiempo para más y no quiero aburriros, el proyecto Libera tiene 3 ejes, que es el de conocimiento, prevención y participación, y el que nos ha traído aquí es el de participación. Aunque sí que vamos a hacer una breve pincelada al de conocimiento, porque precisamente en conocimiento es donde se engloban las metodologías que vamos a utilizar. En concreto, el metro cuadrado, las fechas creo que son del año pasado, así que no le hagáis mucho caso. El metro cuadrado que nos ha traído aquí es el de los ríos, embalses y pantanos, pero tenemos otro que por mares, que es en septiembre-octubre, y otro en montes, que es a que es a mediados de diciembre. Veis que hay como 2 apps diferentes para utilizar. Sería el ITER, que es la metodología para interior, y Marnova, que es la metodología para mar. Ahora os explico un poco la diferencia, son muy parecidos, ¿vale? Básicamente, ya existe una metodología de caracterización de residuos homologada a nivel internacional con el convenio OSPAR, que es la que se utiliza normalmente en entornos marinos, que en nuestro caso en España lo hace Vertidos Cero, mediante una aplicación móvil para poder facilitar un poco el trabajo, que es Marnova. Básicamente, cuando se generan herramientas de ciencia ciudadana como es esto, lo que se pretende es reducir la metodología o simplificarla de tal forma que no sea necesaria la actuación de técnicos para llevarla a cabo. Se ha puesto en marcha con otro tipo de cuestiones, con infinidad de cuestiones, como por ejemplo la ornitología. Nosotros utilizamos metodologías de este tipo también para censo de aves, y se da cuenta que en aquellos campos de la investigación donde se necesitan una ingente cantidad de datos, si se diseñan bien las metodologías y gracias a la tecnología como teléfonos móviles que ya se obtienen datos de sensor, de posicionamiento y demás, con una pequeña formación como la que tenemos aquí, los datos de un técnico son tan válidos como la de cualquier ciudadano, ¿no? Por eso el nombre de ciencia ciudadana. Imaginaos, y aquí sí que quiero poner en valor el trabajo que estáis haciendo, imaginaos la cantidad ingente de recursos que habría que destinar para obtener los datos que vamos a ver ahora que estamos obteniendo gracias a estas metodologías, ¿no? Sería impensable poder pagar a técnicos a hacer este trabajo y que sepáis que estos datos que se recogen se nutren una base de datos del Ministerio, que es la que luego el Ministerio envía a Europa y es la que utilizan para estas directivas y normativas que ven para ver dónde está el problema y qué atajamos primero. O sea que son datos muy válidos, muy valiosos, que tienen un enorme coste y que se están llevando a cabo de forma voluntaria, pues de forma altruista por todos vosotros, por lo que no nos quedamos otra que estar agradecidos tanto como organización como sociedad por el trabajo maravilloso que estáis haciendo, ¿no? Dicho esto, también tenemos un proyecto de ciencia en la web que lo podéis ver, donde evidenciamos con análisis químicos de cómo la basuraleza está afectando los espacios naturales y unos informes donde desarrollamos de forma mucho más extensa este pequeño resumen que os acabo de hacer de impactos de residuos en el medio ambiente. Para que podáis echar un ojo a los datos, simplemente a nivel anual, faltarían los del 2021, que no está actualizada la diapositiva, y veis un poquito los datos que estamos recopilando gracias a estas campañas del metro cuadrado, ¿no? En ediciones anteriores de ríos, por ejemplo, aquí los tenéis, podéis ver, por ejemplo, cifras de voluntarios, cómo ha ido aumentando con los años, incluso en épocas de pandemia, ¿no? Puntos creados exactamente igual y sobre todo residuos caracterizados. Eso es lo que pongo en el foco. Al final estamos hablando de cientos de miles de residuos caracterizados y esa información la estáis brindando todos vosotros. Abajo hacemos un top 5 para que veáis los residuos más habituales, que como veis en la presentación inicial he hablado de impactos de alguno de ellos y no es por casualidad, es porque son los más frecuentes que encontramos. Son toallitas húmedas, colillas, piezas de plástico, envoltorios, botellas, todo este tipo de elementos, ¿no? Como veis, el elemento común en todos ellos suele ser plástico. Igual en la que hacemos de mares, igual en la que hacemos de montes. Tenéis en la web el barómetro de la basuraleza, así que no voy a prestar mucho tiempo en esto. Bien, dicho eso, vamos a meternos un poco en faena. Lo que nos ha traído aquí, cómo participar. Si estáis aquí es porque ya habéis creado un punto, así que la parte de cómo generar un punto me la paso. Ahora sí, si tenéis el móvil, lo podéis encender y abrir la app, porque lo que vamos a hacer es ir viéndola juntos paso a paso.
Voy a mirar a ver si hubiese alguna pregunta y si estuvierais despiertos sobre esto que hemos comentado antes de pasar al siguiente bloque. Y me pongo. Bien, parece ser que no veo ninguna, así que así os dejaba un poquito de tiempo también para abrir la aplicación. Vale, pues me pongo, sigo avanzando entonces. La aplicación Eliter, como os he comentado antes, sería una adaptación de la de entornos marinos. De hecho, en eso somos pioneros. Estuvimos hace un par de años en la Agencia Europea de Medio Ambiente precisamente presentando esto porque hay muchas metodologías de caracterización en mar, lo cual es normal porque por efecto de la gravedad casi todos los residuos acaban en el mar, pero nos parecía interesante ver qué es lo que estaba pasando en el interior, en el origen, ¿no? Por lo tanto, no había ninguna o pocas metodologías a nivel europeo de caracterización en interior. Los compañeros de Paisaje Limpio, que es una organización que lleva trabajando en temas de residuos durante mucho tiempo, adaptaron en colaboración con Vertidos Cero la aplicación, o sea, la metodología marina, pues cambiando algún tipo de residuos y demás, de tal forma que tenemos el ITER. Y de esta forma podemos obtener información que prácticamente hable con la metodología de Marnova, pero en este caso en puntos de interior, ¿no? La aplicación es muy sencillita. Lo que os voy a enseñar es cómo hacer un transecto, que es lo que vais a tener que hacer en vuestras recogidas, ¿no? Lo primero es registrarse, ponéis vuestro nombre, el nombre de la organización. El email que no lo utilizamos para enviaros información y nada de ello, así que no os preocupéis. Lo que sí que lo utilizamos es para mandaros precisamente una vez que se publican vuestros datos, para que los tengáis identificados. Pero vamos, ni siquiera se comprueba, así que podéis poner el email que os dé la gana. Lo único que no lo recibiréis. En cuanto al nombre de la organización, os recomiendo que si queréis y lo hacéis dentro de las iniciativas del metro cuadrado, porque al final esta aplicación está abierta y se la puede descargar cualquiera. Pero para que os identifiquemos y os pongamos dentro de todos estos datos que habéis visto que os acabo de enseñar, de residuos caracterizados, voluntarios y demás, poner en el nombre algo que tenga que ver con Libera. Por ejemplo, Libera Cruz Roja de no sé dónde, o Libera el nombre del colegio que seáis, o Libera el nombre del ayuntamiento que seáis. De esa forma, con un simple filtro de nombre, podemos saber quiénes estáis dentro de Libera y contabilizar vuestros datos dentro, ¿vale? Esto simplemente a título comunicativo. Pongáis lo que pongáis, los datos caracterizados valen igual, o sea, por eso no hay ningún problema. Bien, una vez que ya os habéis creado el usuario, dais al botón de crear una recogida. En el momento en el que creáis una recogida, pues os dirán el país, comunidad autónoma, provincia, o sea, lo ubicáis. Vais a ver que tenéis que elegir el tipo de entorno en el que os encontráis. Pues si es un sendero, si es un camino, vais a ver que os ponen diferentes opciones. ¿Que veis que no sale la vuestra? Podéis meter manualmente donde estéis. Y abajo vais a ver que os sale un dibujito más o menos de lo que es el transecto. El transecto es la unidad tipo con la que se trabaja. Para trabajar metodologías de ciencia en general y de ciencia ciudadana necesitamos tener una unidad estándar que sea comparable, de tal forma que el punto que hagamos en Almería sea comparable con el de Madrid, porque imagínate que en Almería caracterizamos 4 kilómetros y en Madrid 50 metros. No es comparable los datos, ¿no? Para ello, pues se tiene que hacer una unidad de medida, que en este caso es un transecto, que son 100 metros de largo por 6 metros de ancho. Y lo que hay ahí es lo que se tiene que caracterizar. Ahora vamos a ver cómo. Que de repente vais un grupo de 50 personas y el entorno que tenéis tiene 1 kilómetro, pues podéis hacer 10 transectos. O podéis caracterizar solo uno y el resto limpiarlo, pero no caracterizarlo. Esto como vosotros queráis. Bien, bueno, vamos a ver algunas preguntas que suelen ir saliendo. ¿Cómo se miden los 100 metros? Si tenéis GPS preciso, pues nada, marcáis el inicio, cuando pasan 100 metros, pues marcáis el final y ya está. ¿Que no tenéis GPS de precisión? Pues podéis hacerlo incluso con la típica truco de dar pasos grandes, hacer más 120 mejor para pasarse y marcáis, pues ponéis una mochila en un sitio, otro en otro, algo así, lo marcáis. Hay gente que ya lo hace muy a menudo y se lleva una cuerda de 100 metros, hay diferentes formas. Realmente, como vais a marcar en el inicio las coordenadas y al final las coordenadas también, no es tan importante que los 100 metros sean justos, sino con que los marquéis bien y sobre todo que os paséis. Si tenéis dudas, mejor pasaros, porque luego al normalizar arrastras menos error si normalizas a la baja que al alza.
Pues si tenéis dudas, hacer mejor 150 que 100. Luego al final lo ponéis. Ya digo que como vais a marcar coordenadas, lo vamos a ver. Y luego de ancho 6 metros. 6 metros es más sencillito de calcular, ¿no? Como unas, dependiendo de cuánto mide una persona, pero 2 personas y media más o menos con los brazos así abiertos. Cómo hacer luego la caracterización de esos 6%. Hay gente que va haciéndolo en zigzag, de tal forma que lo va barriendo mejor, o si sois o sea, si el grupo es muy voluminoso, podéis hacer varias líneas de personas y que cada una vaya haciéndolo. Lo que recomendamos es que haya una persona con el móvil que vaya apuntando todo y el resto con bolsas de colores que vaya cantando lo que van encontrando. Es útil y es aconsejable que no tiréis nada a las bolsas si no lo habéis, si no os lo ha apuntado. Aseguraos que la persona que lo apunta lo ha añadido antes de que vosotros lo metáis en la bolsa, que si no luego es un poco complicado. Bien, bueno, hay un montón de formas, os he contado la más útil, pero hay gente que lo que hace es coger todos los residuos y luego en un punto los vacían las bolsas y ahí lo empiezan a caracterizar. Eso como veáis, ¿vale? Vale, luego insisto, en el punto donde empezáis dais obtener las coordenadas. Si tenéis un nombre o alguna cosa lo metéis, si no nada. Y ahí empezáis ya la caracterización. La caracterización, por eso digo que os aconsejo, sobre todo el que vaya a estar con la aplicación, que os hagáis un poquito a ella y vayáis metiendo los datos. O sea, vayáis trasteando, porque al final son como un cajón desastre donde están los ítems, pero una vez en campo muchas veces es el cuello de botella. El organizador que tiene la aplicación le cantan, por ejemplo, no sé, imaginaos, un bastoncillo de los oídos y no sabe si está en plástico o está en residuos higiénicos. Pues más o menos para ir viendo dónde está cada uno, ir abriendo cada uno de los cajones y lo vais viendo. Y básicamente, pues nada, esto es, si os dicen una bolsa, pues apuntáis una. Si dais más o menos, se añade una más o se resta una más. Y si pincháis en el medio, podéis meter el número directamente vosotros. Al lado de cada imagen veis que hay un círculo de un color. Este círculo sirve para saber a qué bolsa tirarlo, es decir, a qué contenedor. Lo que sea amarillo, pues al contenedor amarillo y así es como os ayuda a la hora de luego la separación, ¿no? Bien, una vez que se termina, os pedirán las coordenadas de final, la fecha que ya viene predeterminada, longitud muestreada, si suelen ser 100 por 6, pero si es diferente lo ponéis, observaciones si lo hubiera. Y esto es importante, veis que hay un punto que pone existe acúmulos de residuos. Estas caracterizaciones se hace para basura dispersa, contaminación difusa. Si de repente os encontráis un vertedero ilegal, un acúmulo de residuos, eso no lo toquéis, eso es un delito. Lo que tenemos que hacer es marcarlo, pues pueden ser escombros, pueden ser, imaginados, una empresa de electrodomésticos que lo tira ahí o cualquier historia. Lo marcáis y le echáis una foto si podéis, porque nosotros llevamos otro de los programas que llevamos, es el seguimiento de puntos negros, y luego trabajamos con las administraciones para intentar ponernos de acuerdo pues, para que la recojan o se busquen depurar responsabilidades y demás. Así que o nos lo identificáis a nosotros o si veis que es muy grande o que hay elementos de cierto peligro, directamente llamáis a la Guardia Civil o al 112 y que vaya la policía y que se encargue de ello. Pero no lo toquéis, de verdad. Bien, una vez que termináis, sería simplemente enviar el formulario si tenéis cobertura. Muchas veces en el campo no se tiene cobertura, entonces se le da a enviar más tarde. Cuando lleguéis a casa, no se queda guardado y cuando lleguéis a casa y tengáis cobertura, pues entráis a mis recogidas, que ahí aparecerá la nueva que tenéis, le dais a enviar y ya estará ya listo. Y esta imagen es el visor antiguo. Una vez que ya habéis enviado el punto, los compañeros de paisaje limpio tienen que validarlo. Pues miran que todo esté bien, que lo que habéis puesto sea sensato y se valida y lo podéis ver en el visor que hay del ITER. De hecho, este visor está chulo, lo han actualizado y vais a ver que podéis, incluso si alguno de vosotros está estudiando este tipo de cuestiones o tiene curiosidad, puede trabajar los datos. Aquí tenéis todos las provincias de España y los datos por cada una de las provincias. Veis que desde el inicio del ITER se han realizado 2.695 recogidas, caracterizaciones, ya estamos cerca del 1.000.000 de objetos caracterizados. Y entonces aquí podéis ver gráficas. Estas gráficas son de todas las recogidas en general. El 37% son plásticos, pues aquí tenéis datos, ¿no? Del tipo de material que hay. Podéis ver en cantidad de objetos, en porcentaje. Las más comunes son colillas, latas de bebida después, toallitas húmedas,
Bueno, tenéis aquí una serie de información. Podéis hacer comparativas chulas de un sitio u otro. Podéis ver el listado de todas las recogidas que se van haciendo. Si vosotros subís una, pues esta sería una de vosotros que valide. El ID de la recogida, dónde se ha realizado, la persona o el autor que lo ha hecho, el nombre del proyecto, pues eso. Y aquí si veis al detalle, pues entráis todo lo que se ha hecho en esta recogida. Esta en concreto no han recogido ningún objeto. Vamos a ver otra para que veáis. Ver detalles. Tiene que estar habiendo sí, mira, aquí 94 kilos de papel han recogido aquí simplemente. Pero tiene que haber algún problema porque ha dado en 2. Y es raro que en 2 no haya habido ningún objeto a caracterizar. Vamos a meternos alguna otra vez. Sí, te está dando algún problema la página, pero bueno. En cualquier caso, si os metéis a descargar el Excel, os vendrán los datos en bruto, os descarga y ahí sí que vais a ver todos los datos. Tanto, mira, ahora carga, estaba tardando un tiempo en cargar. Tanto si bajáis uno en concreto o si bajáis una selección entera que hagáis pues, por filtros de una comunidad autónoma o lo que queráis. Bueno, aquí tenéis una gran herramienta para trabajar datos que pueden servir si sois una administración pública, pues para ver cuál es el residuo más común que tengáis en vuestro entorno cercano, pues para poner en marcha campañas de sensibilización o algún tipo de política en concreto. O si sois una organización de educación ambiental, por ejemplo, pues para poner en marcha campañas de sensibilización. O si sois un centro de investigación, para poner en marcha proyectos de investigación de cómo afectan, por ejemplo, las colillas a ciertas comunidades de fauna de la zona que estáis estudiando, ¿no? Y básicamente esto es todo lo que tenía que contaros en cuanto a la caracterización. Voy a terminar con un par de consejos, que nos quedan 10 minutitos, que solemos dar, que son útiles. Luego os cuento un poquito la logística del metro cuadrado y me quedo a responder preguntas el tiempo que vosotros estiméis. En cuanto a la selección del lugar, ya lo habéis hecho, así que nada, simplemente que el entorno que elijáis sea natural, preferentemente natural. ¿Qué entendemos por entorno natural? Pues un entorno donde no hay limpieza de recogida de residuos habitualmente. Por ejemplo, en el Parque del Retiro de Madrid puede ser un parque muy natural, pero seguramente el residuo que allí dejemos abandonado tarde poco porque va a haber una empresa de contratación pública que se encargue de su limpieza, ¿no? Sin embargo, en un descampado que no nos parezca muy natural, si ahí no recoge nadie, ese residuo posiblemente pues acabe llegando a ríos y generando impacto ambiental. Es por eso que preferimos centrarnos en entornos naturales. En la aplicación vais a ver que os permite entornos urbanos también, pero ya digo, nosotros si podéis elegir, mejor que sea un entorno donde no haya servicios de limpieza. Sería conveniente haber detectado basura previamente, ya que vamos a poner información, pues que sea información de los residuos. Ahora, si el entorno está limpio, pues es una caracterización igualmente válida. El lugar que tenga fácil acceso para todo el mundo, sobre todo si convocáis a grupos de personas numerosas, pues que haya zonas de aparcamiento, ese tipo de cuestiones. Y asegurarse que el lugar, esto es importante, no pertenece a una finca privada o acceso restringido, ya que en ese caso pues tendríamos que pedir permiso al propietario del espacio. Bien, en cuanto a materiales, os hemos mandado, han salido, muchos de vosotros ya habéis recibido materiales y los últimos que habéis organizado los puntos salieron ayer. Así que los vais a recibir en breves. Hay algunos que han metido puntos a última hora que saldrán durante esta semana, pero son los que realizan para la semana siguiente, o sea que no os preocupéis si todavía no lo tenéis. Materiales que os enviamos son guantes de diferentes tamaños, bolsas de basura. Normalmente mandamos de 4 colores para que ya hagáis la separación directamente en el entorno de recogida. En los últimos envíos que hemos lanzado esta vez nos hemos quedado sin bolsas amarillas y verdes. En ese caso hemos mandado 2 negras y 2 azules. Da un poco igual al final, porque tenemos dos tamaños. O sea, os hemos mandado dos rollos de bolsas pequeñas y 2 rollos de bolsas grandes. Lo importante es que vosotros sepáis qué metéis en cada una para luego separarlo. O sea, podéis utilizar una amarilla para verde y al revés. Da un poquito igual. Ya os pedimos disculpas porque nos hemos quedado sin algunos colores. Importante que llevéis el dispositivo móvil con la app instalada que acabamos de ver. Y bueno, lo típico de llevar comida, bebida, ropa adecuada, protección solar y ese tipo de cuestiones. Consejos a tener en cuenta, no llenar mucho las bolsas. Hay veces que nos pasamos, sobre todo con las de vidrio, llenando las bolsas, se acaban rompiendo y luego nos toca otra vez recogerlas, ¿no?
Si la zona es amplia, podemos dividir los grupos en grupos más pequeños. Disculpad que esto no lo he comentado en la aplicación. Al final de la caracterización vais a ver que os piden que metáis el peso por fracciones. El peso que habéis recogido en plástico, el peso que habéis recogido en envases, en vidrio, en papel y en resto. Aquí os hemos mandado una báscula para que lo podáis pesar, pero podéis estimarlo si no tenéis báscula o no tenéis capacidad. El dato del peso no es tan relevante, ya que el que se utiliza en la caracterización, como has visto, es el de los ítems, pero a nosotros nos sirve luego para nivel comunicativo, pues lanzar esta nota de prensa o estas informaciones de gracias a Libera se han retirado X toneladas de residuos y ese tipo de cuestiones. Pero ya digo, si no tenéis algo que lo mide con precisión, aunque os mandamos una báscula, podéis hacer una estimación, ¿no? No os preocupéis. ¿Por qué no se utiliza el peso? Pues porque imaginaos una camiseta mojada en un entorno de un río, pesa muchísimo más que la misma camiseta si la encontramos en un entorno sin humedad. Entonces, al final el peso no es tan relevante y preferimos utilizar como unidad de medida los ítems, el número de objetos. Y por último, simplemente consejos de seguridad. Os hemos mandado en la caja también en esta edición un bote de gel que podéis repartir entre los asistentes pues, para intentar seguir las medidas de seguridad contra el COVID. Y luego, muy importante, más allá de que estemos en momento COVID o no, lo más importante siempre es la seguridad de los asistentes. Es decir, sobre todo en ríos, ahora que vamos a hacer esta recogida, si veis que hay algún residuo que está en una zona de acceso difícil o que está incluso metiéndose dentro del río, caractericémoslo, pero no lo cojáis, ¿vale? Priorizar siempre la salud. O si vais con niños, tener cuidado que no caigan por zonas un poco escarpadas. Echar un ojo a que no se coja nada que pueda ser residuos higiénicos. Os mandamos guantes, pero los guantes son como los que veis en la foto, son guantes de protección física, pero, por ejemplo, si cogéis alguna toallita húmeda que tenga alguna enfermedad y está mojada y tenéis una herida en la piel, eso os puede contagiar. Es decir, de todo lo que veáis que pueda poner en riesgo vuestra salud, descartarlo. Se caracteriza, pero no se coge, ¿vale? Prioricemos la salud. Objetos punzantes, jeringuillas, ese tipo de cuestiones. Por mi parte, nada más. Voy a pasar ahora al periodo al momento de las preguntas, a ver si hay algo escrito. Si no, dejamos un rato para que levantéis mano. Voy a terminar antes, que no lo hemos comentado al inicio, diciendo un poquito cómo está todo el tema de envíos y demás. Los envíos están todos realizados, por lo que os he dicho. Los que no lo tengáis lo tendréis que recibir en estas semanas, menos los que los hagáis para la semana siguiente y hayáis metido los puntos en el fin de semana que eso os llegará la semana que viene. Los tendréis de todas formas para vuestras recogidas. Si no os ha llegado y se acerca el momento, pues escribirnos y vemos a ver qué ha podido pasar. El correo es libera@seo.org y eso estará Pomar, eso estaré yo resolviendo dudas que tengáis. Más cosas. Se os hace un seguro voluntario a todas las personas que vayáis a la actividad. El seguro se ha enviado y se volverá a enviar ahora el enlace cuando enviemos el resumen de esta formación. En este formulario podéis meter nombre y apellidos de la persona, DNI. Si es un menor y no tiene DNI, vale con el DNI del adulto. Con que se registre, como es online el registro, se puede ver en la fecha de inscripción. Con que se registre antes del inicio de la actividad que tenéis programada, el seguro nos cubre. O sea que si el mismo día os llega alguien, lo podéis hacer. Hacerlo con tiempo, pero que sepáis que a última hora, si se os ha olvidado o queréis, podéis hacerlo. Es un seguro de accidentes, es un seguro bastante básico, por lo que si sois un cole o alguna organización y tenéis seguros vuestros, seguramente tengan más cobertura. Pero bueno, lo facilitamos para que quien no lo tenga, que lo pueda utilizar. En el propio correo de información os viene y os lo volvemos a mandar un número de contacto. En el caso de que haya accidente, directamente ponernos en contacto con FREMAP, en este caso, que es con quien tenemos contratado el seguro. El número de teléfono que os ponemos de consultas nuestras es para horario laboral. En el momento en el que estéis fuera, porque salta a la centralita, en el momento en el que estemos fuera de horario laboral no se os va a atender. Entonces, urgencias directamente la hacéis al teléfono del seguro, que os facilitamos, y le dais el número de mutua que también os pasamos.
Y yo creo que por mi parte está todo claro. No sé si tenéis alguna duda, algo que me haya dejado fuera. Hay Yo creé dudas en el una... chat, Miguel, sí. Genial. ¿Quieres leerme la Eli, porfa? Vale, sí. La primera es de Jessica Ruiz, de Juventud de Pilar de la Horadada, que preguntaba si para subir los datos en el ITER solo puede ser por la app o puede ser en la web. Puedes hacerlo por la app o antiguamente que no existía la posibilidad, lo hacíamos con un formulario escrito. Un formulario escrito que se enviaba a los compañeros de paisaje y review, pero luego tienen que pinchar ellos. Entonces, si, a ver, nos podéis pasar el formulario escrito, es un PDF, pero la verdad es que si tenéis la capacidad de acceder a un dispositivo móvil es mucho más cómodo. Que yo conozca, no existe la posibilidad de tener en la web ese formulario. Lo puedo preguntar, ¿eh? Pero si tenéis un móvil o acceso, o sea, podéis apuntarlo en un papel y luego subirlo vosotros en un móvil. Si necesitáis imperiosamente que sea una web, yo creo que lo más sencillo es que os pasemos la plantilla, nos escribís, lo escribís a mano y ya lo subimos nosotros, lo suben los compañeros de paisaje. Vale. Pregunta Alba María Herreros también. Hola, en el caso de que no se pueda muestrear zonas de 6 metros de ancho, ¿quiere decir que estemos ante zonas más estrechas? ¿Qué podemos hacer? Nada, eso en ríos pasa mucho. Indicarlo, simplemente. Si hacéis un transecto de 100 por 3 lo indicáis. Daos cuenta que luego la cuestión es saber exactamente cuál es la superficie para poder normalizar. Si lo ideal es que hagáis el transecto tal y como está diseñado, que no podéis, luego al final, precisamente por eso se pregunta al final, para que indiquéis la distancia, los metros que habéis caracterizado y en observaciones, pues el motivo, inaccesibilidad o cualquier historia. Vale. Preguntan desde el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Hola, buenas tardes. Ahora el nivel de los embalses está muy bajo. ¿A partir de dónde hay que coger el transecto? ¿Desde la lámina de agua o desde la máxima crecida? Daría pena no recoger los residuos que afloran ahora. Claro. Aquí hay dos cuestiones. Una es a nivel de eliminación de residuos, que es lo que estáis diciendo. Cuando todas vosotros además lo conocéis mejor porque conocéis mucho mejor la zona. Todo aquello que en subidas luego de niveles normales vaya a estar sumergido o esté cerca, que potencialmente vaya al lago o al embalse, pues evidentemente es mejor recogerlo. Para el tema de caracterizaciones nos da igual. Todo lo que esté cerca si es un río, bosque de ribera o las inmediaciones de un embalse, a efectos prácticos son entornos acuáticos de interior, nos da igual. Pero si queremos, ya que estamos, aprovechamos que los ríos o los embalses están bajos, insisto, siempre priorizando la seguridad vuestra, pues lo más cercano posible a la lámina de agua sería lo ideal, claro. En mar, perdona, en mar, por si os confunde esto, en mar siempre se dice que se caracterice la zona húmeda. Pero claro, en mar hay oleajes y hay subidas y bajadas de mareas donde es más fácil identificar. En embalses muchas veces está mucho más complicada la accesibilidad a las zonas. Vale. Respondía Jessica Ruiz otra vez. Dice, sí tengo el formulario para coger los datos por escrito, pero ¿hasta cuándo podemos subir los datos? ¿Cuántos días tengo? Cuando queráis. Nosotros publicamos los datos la semana siguiente de que se cierra el metro cuadrado. Eso quiere decir que si no nos lo mandas antes, no vais a aparecer en ese listado de entidades y demás que han, o sea, entidades y participativas, pero no vais, en los datos que aparezcan de número de objetos caracterizados y las quitadas no se incluirán los vuestros. Esto no quiere decir que si lo subís después los datos valgan. Solo que nosotros tenemos que poner una fecha máxima de comunicación y lo hacemos justo la semana siguiente. Pero si no podéis, por lo que sea, lo mandéis después, se añaden posteriormente y en el visor de online lo vais a tener y quien quiera trabajar esos datos los va a poder trabajar igual. Pregunta Susana Bartolomé si no se pudiera realizar la recogida el día previsto, ¿podemos retrasarla? Sí, en este caso no tenéis problema porque los grupos son cerrados por nuestra parte. Si fuera el metro cuadrado por la naturaleza, que vuestro punto se os puede apuntar gente externa, ahí no podéis hacerlo porque habéis convocado gente a un punto a una hora y podéis modificarlo, pero tendríais que notificarlo a quien está apuntado. En este caso, como los grupos son cerrados, por nuestro caso no hay problema. Dicho esto, si vosotros habéis hecho convocatorias internos, evidentemente tenéis que avisar internamente a vuestros voluntarios. Pero a nosotros no hace falta que nos lo notifiquéis. Incluso si os veis muy pillado de fecha y lo tenéis que sacar fuera, pues hacerlo fuera de fecha. Nosotros ya os hemos mandado el material y hacerlo cuando vosotros podáis.
Lo único es eso, que los datos de puntos realizados, caracterizaciones, pues no apareceréis si no lo hacéis dentro de estas 2 semanas. Vale. Preguntaba Demetrio si podemos ir más de 20 personas a la recogida. Aquí mirar cuáles son las, porque además es que es por comunidades autónomas, cuáles son las limitaciones que os pongan por tema de COVID en las diferentes comunidades autónomas. Por nuestra parte no hay problema. Estamos limitando los materiales a 20. Si habéis pedido un grupo de más de 20, vamos a mandar 20. Primero, por limitación de existencias y segundo, por no fomentar que haya una aglomeración numerosa de personas en estos momentos donde pues, seguimos en estado un poco de pandemia, pues eso, en algunas zonas con mayor incidencia que otras, ¿no? Así que por nuestra parte no hay ningún problema. Eh, Analizar vosotros en la normativa local qué os permiten para no buscaros problemas con si se acerca alguien, una persona de autoridad, cuál es el limitante que hay de personas. Ya digo, porque no es absurdo decir un número, porque además está cambiando y cada día es diferente en cada una de las comunidades. Entonces, analizar cuál es vuestra situación y dentro del máximo que os permiten, pues convocar los que queráis. En cuanto a limitaciones de material, vais a tener 20 guantes, pero bueno, siempre hay gente que puede coger bolsas, otros guantes, o sea que os podéis repartir material, por eso no hay problema. Vale. Pregunta Julián también si podemos considerar las acequias próximas a los ríos a la hora de hacer la caracterización de ríos. Sí, sin problema. Vale. Pregunta Demetrio también si pueden caracterizar varios transectos. Sí, tantos como queráis. Exacto. Eh, Insisto, un transecto más o menos te puede llevar, 20, dependiendo cómo esté de sucio, 20, 30 minutos. Entonces, lo que suelen hacer los grupos cuando se juntan es hacer 1 o 2 transectos y el resto del tiempo recoger y no hacer transectos. Pero tantos como queráis. Al final, si la información es buena en 1 o 2 del espacio natural, con que se haga una vez para tener una, porque claro, esto es otra cuestión que no he explicado. Con los datos que vosotros mandéis vamos a tener una foto fija de cuánta basura y qué basura hay en cada uno de los espacios que vosotros vayáis. Lo ideal de esto es, si trabajáis siempre en los mismos espacios, hacerlo todos los años en la misma zona, en las mismas fechas, pues hacemos metros cuadrados por entorno, siempre ubicados en el mismo tiempo. Porque con un espacio temporal bastante grande, somos capaces ya de obtener información científica válida de evolución. Si cada vez hay más basura, si hay menos, si hay más en primavera, si hay menos en primavera, si hay más en entornos terrestres, más en marinos. Ujú. Entonces, con que vayáis al mismo entorno y realicéis 1 o 2 caracterizaciones buenas al año en cada uno de los metros cuadrados es suficiente, no hace falta que hagáis 10. Pero bueno, hacer tantas como queráis, vamos. Vale. Y por último pregunta Susana si se le da a los participantes algún certificado o diploma. No, como tal, no. Tenemos una plantilla que solemos darlo a las organizaciones participantes, no a las personas. Os podemos pasar la plantilla y llenarla vosotros con los nombres de las personas que queráis, por eso no tenemos ningún problema. O directamente, si queréis una como organización, nos la pedís por correo a libera@seo.org y os pasamos el diploma a la organización. Por persona no lo hacemos porque al final tendríamos que hacer 2.500 diplomas por convocatoria y sería un poco un jaleo. Vale, luego ya las dos últimas preguntas son de tema de comunicación, así que las respondo yo directamente. Que pregunta Susana también, se le da, no, perdón, la difusión, ¿cómo es recomendable hacerla? ¿Cómo nos difundís vosotros? Pues la difusión lo ideal es a través de vuestras redes sociales, la que más utilicéis o la que más cómodos estéis, utilizando los hashtags tanto Proyecto Libera como Libera1M2, ¿vale? De Libera un metro cuadrado. Y ahí pues lo ideal es que subáis alguna foto del día de la recogida o alguna foto cuando acabéis, ¿no? Así como posando con los residuos, ¿no? Con todas las bolsas de lo que habéis recogido y lo subáis a redes para que nosotros podamos verlo, podremos hacer algún retweet o etcétera, hacer seguimiento